En este video te voy a compartir los puntos importantes que debes considerar al momento de diseñar tus cejas. ¿Cuáles son los productos básicos? Cómo realizar un diseño de cejas según la forma del rostro y cómo puedes hacer un diseño de cejas súper rápido, que no te lleve mucho tiempo. Veremos los diferentes tipos de cejas y de qué manera nosotros podemos identificar la forma más adecuada para nuestro rostro. Posteriormente te compartiré cómo podemos diseñar una ceja cuando no sabemos cómo hacerlo. Es importante considerar algunos puntos claves para encontrar el estilo que mejor vaya con nuestro rostro. ¿Cómo podemos encontrar el diseño de cejas que esté más apropiado para nuestro rostro? Número 1 sería considerar el ancho de nuestra frente, el espacio que hay entre las cejas y la raíz del cabello. El número 2 sería el espacio que hay en la sien. El número 3 a considerar sería el tamaño de la nariz, si es una nariz grande o nariz pequeña. El número 4 sería el párpado, si es un párpado encapotado, párpado caído, párpado elevado. Y como número 5 sería la forma del delineado. Ese es un punto clave al momento de elegir el diseño de nuestras cejas. Hay personas que prefieren llevar sus cejas al natural sin depilarlas y hay quienes prefieren realizar un buen diseño. Sea cual sea el caso, sí es muy importante saber lucirlas. En cuanto a la ceja muy gruesa, muy marcada, debemos considerar que no a todas las personas les favorece. No se recomienda, sobre todo cuando tenemos una frente o una dimensión de nariz y de sienes muy pequeñas. La forma de las cejas y la intensidad que deben llevar va de acuerdo al tipo de delineado, a la marcación que realicemos en la cuenca y en el perfil de crecimiento de las pestañas. Las cejas pelo a pelo se usan cuando el delineado es totalmente ahumado. Una ceja intensa muy marcada se hace cuando el delineado es artístico. Una ceja totalmente ahumada se realiza cuando el delineado está marcado en la línea de cuenca. Una ceja bidimensional suave se utiliza cuando tenemos un delineado suave. Una ceja extremadamente arqueada se usa cuando tenemos un delineado grueso. Una ceja totalmente perfilada se usa cuando tenemos un delineado con diseño. Dependiendo de la forma que se desarrolle el sombreado en nuestro ojo y el delineado es como se realizará el diseño de cejas. Generalmente, para mayor comodidad, siempre comenzamos por diseñar nuestra ceja y luego continuamos con el sombreado. Sin embargo, la forma correcta de hacer el perfecto diseño de cejas es comenzar por maquillar nuestro ojo, hacer el sombreado, hacer el diseño del delineado y terminar con las cejas. Recuerda que lo que dicta la estructura de las cejas es el sombreado y el delineado del ojo. Hoy vamos a ver los básicos para un diseño de cejas. Práctico, si no tienes muchísimo tiempo para dedicarle al diseño, con estos dos productos vas a poder realizar tu diseño de cejas. Los productos básicos para unas cejas perfectas son lápiz y un gel para cejas. Si tú gustas de llevar las cejas al natural, es importante también que sepas lucirlas. Puedes utilizar el gel para cejas, te va a ayudar a peinarlas, a mantenerlas en su lugar y pues tenemos diferentes tipos de geles. Hay unos transparentes y hay otros con color. Si utilizas el de color, además de peinarlas, mantenerlas en su lugar, te van a funcionar muy bien para rellenar los espacios vacíos. Vamos a comenzar por ver el lápiz. El lápiz de cejas es muy importante porque es el que te va a ayudar a hacer el trazo, a delimitar la ceja, a marcarla, a darle forma. Te puede servir también para rellenarla. El gel para cejas también es muy importante. Si tienes una ceja muy abundante o tienes una ceja que de repente se te despeina fácilmente, puedes utilizar el gel para peinarlas y para mantenerlas en su lugar. Estos son los dos productos básicos muy importantes que debemos tener en nuestra cosmetiquera al momento de hacer el diseño de nuestras cejas. ¿Cómo podemos encontrar el tono correcto de nuestro lápiz y de nuestro gel? Lo que vamos a hacer, unos pequeños trazos en el área donde está la sien, sobre la raíz del cabello, y ahí pues vamos a encontrar que sea el tono que combine con nuestro cabello. Por ejemplo, si el cabello es castaño o rubio oscuro o rubio, se recomienda el tono brunet, un café que no es muy oscuro. De hecho, no se recomienda utilizar negro porque endurece un poquito las facciones. Si tienes el cabello muy oscuro, te recomendaría que utilices un tono café más oscuro. Y en el caso de utilizar sombras, también se recomiendan tonos cafés
Otros productos que también están relacionados con el diseño de cejas son los correctores. Los correctores tienen muchísimo que ver al momento de hacer el diseño de cejas porque te ayudan a perfeccionar las cejas y también te van a ayudar a cubrir el párpado y puedes realizar también el efecto de lienzo. Y si deseas saber cómo identificar el tono correcto de tu corrector, abajo en la caja te voy a dejar el enlace para que veas los videos donde te comparto la técnica de cómo vas a identificar el tono correcto de tu corrector. Otro punto importante también que debemos considerar al momento de realizar el diseño de cejas es el nivel de intensidad del color. Se debe considerar la edad. A mayor edad o cuando el párpado mientras más caído esté, debe ser unas cejas más naturales. Te compartiré cómo realizar un diseño de cejas según la forma del rostro. Cuando hablamos del diseño de cejas, debemos considerar la morfología de nuestro rostro, pues las cejas están íntimamente relacionadas con la forma del rostro y de los ojos. En muchas ocasiones no tenemos idea de cómo depilar nuestras cejas, por lo que es importante acudir con una persona experta, pero si deseas hacerlo tú misma, recuerda los siguientes puntos. Antes de depilar las cejas, debemos considerar nuestro tipo de rostro y la longitud, espesor y la forma natural de las cejas. Siempre lo más recomendable es respetar la forma natural de las cejas y solo realizar unas pequeñas modificaciones de ser necesarias. Veremos rápidamente los tipos de cejas más comunes y conoceremos también las características de los diferentes tipos de rostros, y con esta información te será muchísimo más fácil identificar cuál es el diseño de cejas que más te favorece. Comenzaremos por hablar de las cejas rectas. Este tipo de cejas cuenta con un arco natural mínimo o inexistente y suelen tener un desnivel en altura entre ambos extremos muy poco apreciable. Si las cejas rectas están pobladas, basta con peinarlas respetando su diseño natural. Sin embargo, en rostros angulosos o cuadrados es necesario crear un arco mediante una adecuada depilación. Ahora veremos las cejas curvas o arqueadas. Esta es la forma más común, aunque existen diferentes tipos. Las cejas curvas o arqueadas presentan una curvatura más o menos pronunciada que enmarca el ojo. En este tipo de cejas debemos poner muchísima atención en el extremo. Si está demasiado caído, podría crear el efecto de un ojo triste o apagado, pero si por el contrario el extremo de la ceja está muy elevado, aportaría demasiada dureza o agresividad a la expresión de la mirada. En tercer punto tenemos las cejas en ángulo. Estas cejas se caracterizan por tener un ángulo visible que puede apreciarse en la zona central del arco. Ese arco puede favorecer a la hora de dar amplitud a la mirada, pero también podría no ser buen aliado en caso de tener ojos grandes o saltones. Las cejas en ángulo son unas cejas que proyectan mucho protagonismo, por lo que favorece solo a determinados tipos de rostro. Es muy importante conocer las características de los diferentes tipos de cejas. Con esto podrás identificar cuál es el tuyo y sabrás sacarle muchísimo mayor provecho. Por otro lado, saber qué tipo de rostro tienes te va a ayudar muchísimo en el futuro para tomar decisiones correctas sobre tu imagen. Veremos cuáles son los diferentes tipos de rostros y sus características. Comenzaremos con el rostro redondo. La facción más común en un rostro redondo es el tamaño reducido de la barbilla, que suele ser más aplanada y no tan angular, pero también existen personas de rostro redondo con barbillas prominentes. La mejor manera de identificar si tienes el rostro redondo es tomando la medida de tu rostro desde la parte más alta de la frente a la parte más baja del mentón, como podemos ver en la imagen de la línea A, y medir la parte de los pómulos justo por debajo de los ojos, como vemos en la línea B. La distancia de lado a lado es igual o similar al alto del rostro y generalmente la longitud más ancha suele estar a la altura de los pómulos, por lo que estos suelen ser más prominentes. La línea donde nace el cabello y donde comienza la frente marcan el semicírculo, igualmente que en la parte de las mejillas y la barbilla, generando un rostro curvado tanto en la parte superior como en la parte inferior de los pómulos. Ahora veremos el rostro cuadrado. Se caracteriza principalmente por contar con una mandíbula angular marcada, lo que le da una sensación de amplitud, reduciendo el resto de los rasgos faciales. Es fácil reconocer un rostro cuadrado porque la medida de la mandíbula, los pómulos y frente tienen diámetros parecidos. Posee pómulos prominentes, una barbilla corta y definida con maxilares y frente muy pronunciados.
Al tomar la medida del rostro, las líneas B, C y D deben tener la misma longitud o ser similares. Ahora pasaremos al rostro ovalado. Es considerado el rostro perfecto y es el más codiciado por las mujeres. Es el más armónico, poseedor de unas proporciones perfectas. Su zona central sobre el nivel de los pómulos es más ancha que el área de la frente y de la barbilla. Es un rostro que no necesita hacerse ningún tipo de corrección al momento de maquillarse, pero eso no significa que no necesite nada, simplemente que es más fácil embellecerlo. Para identificarlo, mide la distancia entre los ejes A, B y C. Los ejes A y C tienen que ser más angostos que el área de los pómulos. En este tipo de rostro se recomienda destacar la forma, evitando cubrir la frente y la barbilla. Ahora tenemos el rostro alargado. Tiene una silueta similar a la del rostro ovalado, pero con mayor altura. La principal característica es la extendida altura entre la barbilla y la frente, siendo esta la distancia más extensa, por lo que un rostro alargado es considerado como un rostro delgado, pero visualmente se percibe más largo que ancho. Tiene una frente y una mandíbula estrecha en comparación con un rostro rectangular. Además, tiene bordes redondeados sin perfiles y esquinas marcadas. Ahora tenemos el rostro rectangular. En este tipo de rostro, el ancho de la frente, los pómulos y la mandíbula son casi iguales, formando una línea vertical recta o casi recta entre los ejes A, B y C, parecida al rostro cuadrado, pero con una vertical más larga. Ahora pasamos al rostro diamante. Este tipo de rostro presenta pómulos prominentes, pero es un rostro delgado por la altura que tiene. Es un rostro más alto que ancho, la frente y la mandíbula son muy estrechas, sobre todo la mandíbula. Los huesos de la mandíbula son afilados y su barbilla es muy puntiaguda. Ahora tenemos el rostro triangular invertido. Este tipo de rostro tiene una forma similar a un triángulo que está invertido. La frente es más amplia y la barbilla es puntiaguda. La distancia de la línea A es la distancia horizontal más amplia, por lo que la facción más sobresaliente del rostro es la frente, la cual suele ser amplia tanto a lo ancho como a lo alto. Este tipo de rostro suele tener la línea del cabello de forma recta u horizontal. Tenemos también el rostro de corazón. Tiene una frente amplia, similar al rostro triangular invertido, el cual también se caracteriza por una barbilla puntiaguda. Sin embargo, es fácil de identificar entre estos dos tipos de rostros por la línea del cabello que está en forma de pico. Ahora pasamos al diseño de cejas según la forma del rostro. Comenzaremos por ver el diseño de cejas más apropiado para un rostro redondo. En este caso se deben evitar las cejas redondeadas, pues potenciaría la forma circular del rostro. Lo ideal son las cejas rectas, pero ascendentes, dejando el extremo ligeramente elevado para dar una armonía al conjunto del rostro. Pasamos al diseño de cejas para un rostro cuadrado. Se recomiendan unas cejas bien arqueadas y pobladas. Recuerda que el objetivo es suavizar las facciones de un rostro cuadrado. Si las cejas no son pobladas, se recomienda definirlas bien, pero sin abusar del maquillaje para no endurecer la expresión. Ahora pasamos al diseño de cejas para un rostro en forma de corazón o en forma de triángulo invertido. Las cejas ideales son aquellas de línea suave y poco marcadas, por lo que se recomiendan unas cejas sutilmente arqueadas y delgadas o no muy pobladas para restar protagonismo a la zona superior del rostro, haciendo que destaque la parte más delgada. Ahora tenemos el rostro alargado. Las mejores cejas para un rostro alargado son las cejas totalmente rectas. Este tipo de cejas ayuda a romper la línea longitudinal que define visualmente a un rostro alargado. Aquí tenemos el rostro rectangular. El diseño de cejas más aconsejable es el que se centra en unas cejas suavemente arqueadas con un ángulo poco marcado, de manera que la elevación sea suave. Deben ser más largas que en un rostro cuadrado para que esa línea horizontal contrarreste la longitud del rostro. Aquí tenemos un rostro ovalado. Este tipo de rostro admite cualquier estilo de cejas, pero para ir a lo seguro se recomiendan unas cejas arqueadas con un ángulo marcado para elevar el extremo de la ceja y lucir una mirada abierta. Tenemos también el diseño de cejas para un rostro en forma de A o triangular. Los diseños de cejas pobladas y redondas son perfectos para un rostro en A o triangular. Es importante lograr que las cejas consigan el equilibrio deseado, ya que en el conjunto la parte inferior del rostro tiene un peso mayor.
En caso de que no tengas las cejas pobladas, pero tienes este tipo de rostro, puedes maquillarlas para conseguir el diseño deseado. Seguimos con el diseño de cejas para un rostro en forma de diamante. A este tipo de rostro no les favorecen las cejas rectas. La forma ideal son aquellas ligeramente arqueadas, pero con el extremo elevado para acentuar la mirada y restar protagonismo a los pómulos. En este caso sería el diseño de cejas denominado en forma de S. Diseño de cejas súper rápido. Lo primero que debes hacer es definir en qué punto vas a comenzar tus cejas. Sería pasar por el lagrimal, puedes hacer un puntito aquí y vamos a cruzar, pasar por el vértice del ojo y aquí vamos a hacer otro puntito. Aquí ya tienes tú delimitado dónde debe comenzar tu ceja, dónde debe terminar. Vamos a comenzar con el primer paso. Paso número 1, que vas a hacer el trazo por la parte de abajo de las cejas. Paso número 2, nos vamos a dejar un medio centímetro y vamos a hacer el trazo por la parte de arriba. ¿Cuál sería el siguiente paso? Simplemente vamos a rellenar muy suavemente, tratando de seguir el crecimiento de los vellos. Es importante que la base de las cejas las dejemos más claras y vamos intensificando hasta llegar al extremo de las cejas. El cuarto paso sería el acabado final. ¿Cuál es? Es simplemente difuminar. Lo que vamos a hacer es suavizar la línea en la base de las cejas. Y eso sería todo. ¿Te fijaste que es súper sencillo? Número 1, vas a definir en dónde comienza, dónde termina tu ceja. Haces el trazo inferior, el trazo superior, rellenas y simplemente difuminas. Estos serían los 4 pasos súper importantes para un diseño de cejas súper rápido. Esto es como para cuando salgas rapidísimo y no tienes mucho tiempo para hacer tu diseño, pues estos pasos que puedes hacer y pues vas a tener un bellísimo diseño de cejas. ¿Qué te pareció esta información? ¿Verdad que es muy interesante? Así que suscríbete, activa la campanita y no te pierdas ninguno de los próximos videos.